¿Qué tal? Muy buen día, amigos, amigas, seguidores de Miriam Serrano Noticias. Por causas de fuerza mayor, cuestiones de salud, nos hemos retrasado por ahí nuestras cápsulas jurídicas, pero el día de hoy nuevamente reanudamos esas pláticas que tenemos destinadas a nuestros seguidores, al público y sobre todo a nuestros estudiantes de Derecho. Hemos hablado ya respecto del plazo de cierre de investigación, de acuerdo al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablamos ya cuándo se podría ampliar esta investigación, cuándo se podría reaperturar de acuerdo al artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hablamos también de las consecuencias de que se venciera ese plazo de cierre de investigación. Iniciamos hablando el otro día, al final de la última cápsula, donde que una vez vencido ese plazo de investigación y en los siguientes 15 días, el Ministerio Público podría ejercitar la acción penal nuevamente, propiamente dicho, con el escrito de acusación. Este escrito de acusación, dijimos, es el acumulado que hace el Ministerio Público respecto de los medios de prueba que pretende llevar a juicio, donde enuncia su teoría fáctica, probatoria y jurídica. Pero a grandes rasgos esto nos lo define el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé de manera pormenorizada, fracción por fracción, qué requisitos debe contener este escrito de acusación. En ese sentido, primeramente, el artículo 335 en su fracción primera nos señala que debe de contener ese escrito la individualización del acusado y de su defensor. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de dar los datos precisos que hay dentro de la carpeta respecto del imputado: nombre, domicilio, edad, si tiene teléfono, igual del defensor de esa persona acusada. En esta fase procesal, el imputado ya cambia de imputado a acusado, porque ya propiamente le están haciendo una acusación. En este sentido, también hay que señalar que el propio texto de este artículo 335 en su primer párrafo maneja que este escrito se presenta cuando el Ministerio Público considera que va a ejercitar acción penal. Aquí, como ustedes recordarán, en el artículo 211 del Código Nacional ya habíamos hablado que el Ministerio Público ejercitaba la acción penal con la citación, con la orden de aprehensión o la orden de comparecencia que solicitará en contra del imputado. Más sin embargo, aquí el código, uno de tantos errores que tiene, prevé nuevamente aquí el hablar de ejercitar la acción penal, pero la acción penal propiamente pues ya se había ejercitado desde el momento que se le dictó para formular la imputación. Independientemente de ello, pues hay que entender que propiamente es definir ya más que nada los medios de prueba que se van a llevar a juicio. Entonces, dentro de esta fase, principalmente lo que se busca es que se ofrezcan, se admitan y depuren medios de prueba que van a pasar a juicio. Dentro de lo que vamos a ofrecer son testimoniales, periciales, videos, fotos, pruebas materiales, etcétera. Dentro de lo que vamos a depurar también son, por ejemplo, algunas actuaciones o actos de prueba que se recabaron contrariando derechos humanos. Entonces eso sería nulo y tendría que excluirse. Y en cuanto a depurar, pues es principalmente por los acuerdos probatorios. Si vamos a debatir respecto de la edad de una persona o la causa por la cual murió, podemos hacer un acuerdo probatorio en ese sentido de decir, ya no vamos a debatir, no vamos a discutir por la edad de la víctima, es tal. Igual, la causa de muerte es asfixia, por así decirlo. También así, ya para no entrar en ese debate. Entonces, de esa forma también se depuran hechos para acotar el cúmulo de información que se va a llevar en un juicio. Entonces, a grandes rasgos, en ese paso vamos. En la fracción segunda del artículo 335, que también nos habla que debemos de tener la identificación de la víctima, del ofendido y su asesor jurídico. Aquí es muy importante señalar también los datos, igual nombre, domicilio, hasta alias o sobrenombre que tenga la víctima para saber dónde localizarla. Cuando en un homicidio, pues la víctima directa es la persona que falleció, entonces hay una víctima indirecta, que son los familiares, alguien que se va a poner en representación. Entonces tenemos que dar los datos de esa persona para que se le cite a juicio y no se le violenten sus derechos. Había anteriormente que se citaba nada más a la víctima o ofendido, pero no se les
necesitaba el asesor victimal. Sin embargo, el derecho penal en la actualidad de nuestro país también exige una asesoría jurídica que tenga todos los conocimientos en el litigio, que pueda defender esos derechos de la víctima. Anteriormente decían algunos jueces que la víctima está representada por el Ministerio Público, pero en la actualidad ya no solo basta eso, también se ocupa de que esté asesorada igual, en igualdad de armas, igual que el imputado, pero en el caso de la víctima se llama asesor victimal. En este sentido, debo de señalar que incluso hay tesis muy recientes donde se señala también que el asesor jurídico, si no cuenta la víctima con un asesor jurídico, se actualiza una violación al debido procedimiento que implica o amerita una reposición de todo el trámite. Entonces sí se debe de tener mucho cuidado, incluso como imputados, de que la víctima tenga un asesor victimal, un asesor jurídico, para que evitar que se vaya a reponer nuevamente un procedimiento por esa situación. Esta tesis es la marcada con el número 202-6615, el registro digital de esta tesis aislada, por si alguien quiere consultarla. También señalarles que dentro de la fracción tercera de este artículo 335 dice que se debe establecer de manera precisa la relación clara, circunstanciada, de modo, tiempo y lugar, y la clasificación jurídica de cómo ocurrió el delito, lo cual tiene mucha relación con el artículo 19 constitucional, el 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establecen que el delito debe de señalar circunstancias del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, lo cual no varía. Aquí también debe de ser de la misma manera, es una premisa que debe de cumplirse dentro de todo proceso y procedimiento penal, pues incluso aquí en esta parte hay que señalar que existe un principio de inmutabilidad, así conocido, donde el Ministerio Público no puede variar los hechos. Si se vinculó por unos hechos jurídicos determinados, esa misma teoría, esa misma clasificación debe de llevarla a juicio oral. Si aquí en la acusación la varía, la cambia, pues hay una violación al debido proceso y que sin lugar a dudas traerá consecuencias en contra de la víctima y del propio Ministerio Público. También la fracción cuarta del artículo 335 nos habla de la relación relacionar pues las modalidades del delito que concurrieron, si fue calificado, si fue con un atenuante, si hubo una riña en lugar de lesiones dolosas calificadas, si hubo calificativas en unas lesiones, en un homicidio, si hay un agravante en el caso de una violación de padrastro, hijastra, etcétera. También la fracción sexta también nos habla de la expresión de los preceptos legales aplicables, que no es otra cosa que citar los artículos, ya sea de la Constitución, del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, o la legislación que verse sobre el delito sobre el cual estamos hablando y la responsabilidad de la persona que lo cometió. En su fracción séptima también nos señala que debemos de precisar los medios de prueba que pretendemos ofrecer para llevar a juicio. En caso de que hubiéramos desahogado una prueba anticipada durante la etapa de investigación, también tenemos que señalar ahí qué tenemos por prueba anticipada. Por ejemplo, dentro de la fase de investigación, si hay una persona que está muy enferma o que se va a ir a otro país, pues podemos pedirle al juez que nos reciba ese testimonio como una prueba anticipada. Para ello tenemos que citar a la contraparte también para que pueda interrogar a esa persona y cumplir con las formalidades de una prueba anticipada. Entonces si la persona fallece o se va, pues no nos afecta, porque ya recabamos esa información, ya se le dio la oportunidad de la inmediación de la publicidad y la contradicción a nuestra parte para no dejarlo en estado de indefensión y en consecuencia poder llevar el proceso de manera atinente. También señalar que se debe precisar el monto de la reparación del daño. ¿Qué es esto? Pues precisar cuánto ha gastado la víctima en la curación de sus lesiones, en comprar el objeto que le fue robado, en reparar el daño que le fue causado a su bien mueble o bienes muebles, etc. En este caso, por ejemplo, en un delito de lesiones,
A veces cuando se hace la acusación todavía no tenemos un certificado o un dictamen de sanidad de las lesiones, por lo cual aún no sabemos a cuánto va a ascender los gastos que va a tener nuestra víctima, y en consecuencia puede ser que todavía ocupe incluso una operación, otras citas con algún médico, etcétera. Entonces sí tenemos de todos modos que enunciar cuántos gastos tenemos erogados hasta ese momento y señalar que el monto definitivo se hará valer en la etapa de ejecución de sentencia. Entonces, así que si somos asesores de víctimas, no nos preocupemos, aún queda en la fase de ejecución de esa sentencia meter el resto de los gastos que nos falte por incluir. Luego también dentro de la fracción novena también se dice que debe el Ministerio Público precisar en su escrito de acusación la pena o la medida de seguridad que pide se le aplique a la persona imputada. Aquí cabe señalar que el código de manera acertada precisa pena. La pena es para la persona que es imputable, que sí se le puede aplicar una pena. La medida de seguridad es para una persona inimputable. Ellos no ameritan penas, sino medidas de seguridad, por eso hace esa diferenciación. Luego también en la fracción décima, también el artículo 335 nos dice que se debe también ofrecer prueba para la individualización de la pena o graduar la punibilidad de la persona imputada, en este caso ya acusada, y en juicio, pues si sale responsable, tener medios de prueba para decir si se porta mal, si ha cometido otras lesiones, etcétera. Propiamente no se le va a juzgar por los otros hechos, pero sí se deben de tomar en consideración para ver cómo es esa persona, qué influyó para la comisión de este delito. Entonces también tener cuidado en que no se nos olvide llenar esa parte, porque puede agravarse la conducta de esa persona para que pueda alcanzar una pena más alta. Y igual forma, si soy el defensor, pues también tratar de aportar medios de prueba para efecto de que su pena pues no suba más de lo que debe de ser. También la fracción 11 de este mismo artículo 335 nos habla de la figura del decomiso. ¿Qué es el decomiso? Es cuando, por ejemplo, una persona anda robando arriba de una moto o en una moto, perdón, y al momento de ser detenido se le asegura esa moto. Como ha participado en varios robos, ese objeto puede ser un instrumento de delito y en consecuencia puede decomisarse. ¿Qué es decomisarse? Pues entregarse, por ejemplo, por orden de un juez, se le quita la propiedad y posesión, dominio de esa moto a esa persona y se entrega, por ejemplo, a un servicio de beneficencia pública, por ejemplo, al DIF municipal, a la Cruz Roja, para que hagan otro tipo de actividad que sea para cosas lícitas y productivas a la sociedad. Luego también en la fracción 12 nos habla que posiblemente puede manejar ahí una propuesta de acuerdos probatorios, que es lo que ya decíamos, es depurar esos hechos que van a estar en conflicto. Esos acuerdos probatorios es ya no discutir sobre ciertos puntos que los damos por hecho como un acuerdo, tanto víctima como imputado, Ministerio Público, asesor y defensor del señor imputado o acusado en este caso. Luego también en la fracción 13 nos señala que se vea la posibilidad de aplicar una forma de terminación anticipada. Creo que aquí se extralimitó un poquito el legislador en esta fracción 13 del artículo 335 porque habla de terminación anticipada, que como ya dijimos, la terminación anticipada únicamente es el procedimiento abreviado, pero hay otras soluciones alternas como es el acuerdo reparatorio y es la suspensión condicional del proceso. De hecho, en esta fase de etapa intermedia también pasando a la fase oral, que lo vamos a ver la próxima cápsula jurídica, el juez tiene la obligación de pedirle a las partes que vean la posibilidad de resolver esta situación a través de una solución alterna o de una terminación anticipada del proceso, y también se puede hacer. Mientras no se haya dictado el auto de apertura a juicio oral, podemos solucionar ese conflicto penal a través de estas soluciones alternas o de la terminación anticipada. De ahí pues es lo importante de escrito de acusación, llenar todos estos requisitos, si no en el orden que nos dice el código, pero sí todos, que todos estén completos, si no nos van a llevar la atención o nos van a hacer una prevención de cumplirlo. Entonces mejor hacerlo de debida forma para que todo transcurra de manera normal.
porque después de que nosotros presentamos ese escrito de acusación como Ministerios Públicos, también se le va a correr traslado a la víctima por 3 días más para efecto de que si ellos tienen prueba hagan una acusación coadyuvante de esa acusación, es decir, si yo tengo pruebas, decir yo también junto con las del Ministerio Público apoyo su teoría y yo tengo también para sustentar ello estos medios de prueba. Después de esos 3 días que tiene la víctima, también le van a dar enseguida 10 días al ministerio, al defensor y al imputado para que también aporten sus medios de prueba y hagan las precisiones que tengan a bien realizar. Entonces, por eso se hace esta notificación de la acusación a las otras partes, de acuerdo al artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A grandes rasgos es el tema de hoy, de la pequeña cápsula jurídica que hoy se nos hizo muy larga. Muchas gracias a todos por su atención.